El barrio de San Martín despertaba cada mañana con el mismo ritual silencioso. El chirrido de las persianas metálicas, el murmullo lejano de los autobuses y el aroma del pan recién horneado que se colaba por las ventanas abiertas. Allí vivía Tomás Aguilar, un hombre sencillo, de manos ásperas y mirada tranquila, conocido por todos y a la vez verdaderamente comprendido por muy pocos. Tomás no tenía riquezas, ni estudios universitarios, ni historias grandiosas que contar sobre viajes lejanos. Tenía, sin embargo, algo que no se compraba ni se heredaba, un corazón simple y bondadoso, tan constante como el amanecer. Cada día se levantaba antes de que el sol terminara de desperezarse, se ponía su chaqueta gastada y caminaba hasta el pequeño taller, donde arreglaba bicicletas, radios viejas y cualquier objeto que alguien diera por perdido. No cobraba mucho, a veces no cobraba nada. Para él, devolverle la vida a algo roto era una forma silenciosa de decirle al mundo que aún había esperanza. Tomás había aprendido ese valor de su madre, una mujer que limpiaba casas ajenas y regresaba cansada, pero sonriente, con historias de personas distintas y con una frase que repetía como una oración. «Hijo, lo poco que tenemos se vuelve mucho cuando se comparte». Ella murió cuando Tomás era joven, dejándole la casa humilde, el taller improvisado y una enseñanza que se le había quedado adherida al alma. En San Martín la gente lo veía como alguien predecible, el hombre que ayudaba a empujar coches averiados, el que escuchaba sin interrumpir, el que siempre tenía tiempo. Nadie sospechaba que esa constancia, esa forma de estar en el mundo sin alzar la voz, terminaría cambiando el destino de muchos, incluido el suyo. Una mañana lluviosa, mientras el agua golpeaba el techo de zinc del taller, Tomás vio a una mujer detenida frente a la puerta. Llevaba un abrigo demasiado fino para el clima, el cabello mojado pegado al rostro y una expresión de cansancio que parecía antigua. A su lado, un niño sostenía una mochila rota y miraba el interior del taller con curiosidad. Tomás les sonrió, sin preguntas, y los invitó a entrar. La mujer explicó, con voz temblorosa, que la bicicleta del niño se había roto y que no tenía dinero para repararla. El niño la necesitaba para ir a la escuela, que quedaba lejos, y caminar bajo la lluvia era difícil. Tomás escuchó, asintió y se puso manos a la obra. No pidió pago, no hizo promesas. Simplemente arregló la bicicleta con piezas que guardaba para ocasiones así. Cuando terminó, el niño sonrió como si le hubieran regalado el mundo entero. La mujer lloró en silencio y Tomás, incómodo con el agradecimiento, solo dijo que no era nada, que la bicicleta también necesitaba sentirse útil. Ese gesto, tan pequeño como parecía, fue observado por alguien más. Desde Mino, el coche negro estacionado al otro lado de la calle, un hombre mayor miraba con atención. Se llamaba Ernesto Valdivia, un empresario retirado que había vuelto al barrio de su infancia para vender una propiedad familiar. Ernesto había visto muchas cosas en su vida: contratos firmados con prisa, amistades interesadas, sonrisas que ocultaban cálculos. Aquella escena simple, bajo la lluvia, lo desarmó. No dijo nada, no se presentó. Solo tomó nota mental de aquel hombre del taller, con manos manchadas de grasa y una serenidad que no pedía aplausos. Los días pasaron y la vida siguió su curso. Tomás continuó ayudando como siempre, sin saber que cada pequeño acto se sumaba a una historia mayor. Ayudó a don Julián, el anciano del tercer piso, a subir las bolsas del mercado. Escuchó a Marta, la vecina que acababa de perder a su esposo, durante horas silenciosas donde las palabras sobraban. Reparó el radio de un taxista que llevaba semanas trabajando sin música. Cada gesto era un hilo, y Tomás tejía sin saberlo una red invisible de gratitud y confianza. Una tarde, el barrio se sacudió con una noticia amarga. El taller de Tomás iba a ser desalojado. La propiedad había sido vendida, y el nuevo dueño planeaba construir locales modernos. El aviso llegó frío, impreso, con fechas y amenazas legales. Tomás lo leyó varias veces, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. No se enojó,
Pensó en su madre, en la frase sobre compartir, y decidió que, hasta el último día, seguiría trabajando como siempre. No le contó a nadie. No quería preocupar a los demás ni convertirse en una carga. Sin embargo, las cosas no permanecen ocultas para siempre. Marta se enteró por casualidad y empezó a hablar con otros vecinos. El rumor se convirtió en preocupación, y la preocupación en un movimiento silencioso. Nadie sabía exactamente qué hacer, pero todos sentían que no podían quedarse de brazos cruzados. A fin de cuentas, Tomás había estado allí para ellos sin pedir nada. ¿Cómo no estar ahora para él? El día del desalojo amaneció con un cielo despejado, irónicamente hermoso. Tomás llegó al taller temprano como siempre, y comenzó a ordenar herramientas, a limpiar superficies, a despedirse en silencio de cada objeto. Mientras trabajaba pensaba que quizá era el momento de cambiar, de buscar otro lugar, de aceptar que las cosas terminan. No se sentía víctima, se sentía humano. Cuando terminó, se sentó en una silla vieja, respiró hondo y esperó. Lo que no esperaba era el sonido de muchas pisadas acercándose. Primero fueron unas pocas personas, luego decenas. Vecinos, clientes, amigos silenciosos de años. Traían termos de café, carteles escritos a mano, miradas decididas. Tomás se levantó, confundido, y alguien le explicó que no se irían, que habían hablado con abogados, que estaban dispuestos a negociar, a protestar si hacía falta. Tomás sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Nunca había hecho nada para merecer aquello, pensaba, y sin embargo allí estaban. Entre la multitud apareció Ernesto Valdivia. Se abrió paso con calma y se presentó. Dijo que había sido testigo de muchas de las cosas que Tomás hacía, que había investigado, preguntado, escuchado. Reveló entonces que él era el comprador de la propiedad. Un murmullo recorrió al grupo. Ernesto levantó la mano y pidió silencio. Explicó que, al principio, había visto el lugar como una inversión más, pero que después de observar, de recordar su propio pasado en ese barrio, había cambiado de opinión. Dijo que la ciudad necesitaba más talleres como ese, más personas como Tomás. Anunció que no solo cancelaría el desalojo, sino que cedería el espacio a Tomás con un contrato simbólico, casi gratuito, para que siguiera trabajando y enseñando a otros. El llanto fue colectivo. Tomás se quedó inmóvil, tratando de procesar palabras que parecían demasiado grandes. Quiso rechazar la oferta, decir que no era necesario, que había otros más necesitados. Ernesto sonrió y le respondió que esa era precisamente la razón por la que lo hacía, que la bondad simple tenía un efecto multiplicador y que él quería ser parte de eso antes de que fuera demasiado tarde. Tomás aceptó, no por él, sino por el barrio, por los niños, por las bicicletas que aún necesitaban arreglos. Con el tiempo, el taller se transformó en algo más. Se convirtió en un espacio de aprendizaje, donde jóvenes del barrio iban a aprender oficios, a escuchar historias, a encontrar un lugar seguro. Tomás seguía siendo el mismo, humilde, atento, constante. Nunca habló de aquel día como un triunfo personal. Para él, la verdadera victoria era ver a otros ayudarse entre sí. Sin cámaras, sin discursos, Ernesto, por su parte, encontró en esa decisión una paz que el dinero nunca le había dado. Volvía al taller a menudo. No como benefactor, sino como aprendiz, como alguien dispuesto a ensuciarse las manos y a escuchar. Años después, cuando Tomás ya tenía el cabello completamente blanco y las manos aún más marcadas por el trabajo, alguien le preguntó por qué había ayudado siempre sin esperar nada. Tomás pensó un momento y respondió que no sabía hacerlo de otra manera, que la bondad no era una estrategia ni una inversión, sino una forma de estar en el mundo. Dijo que un corazón simple no busca cambiar el destino, pero que a veces, al hacerlo sin darse cuenta, lo logra. El barrio de San Martín cambió, como cambian todos los lugares. Llegaron edificios nuevos, gente distinta, ritmos más rápidos, pero el taller siguió allí como un ancla. Y quienes entraban, aunque fuera por primera vez, sentían algo difícil de explicar, la certeza de que, en medio del ruido y la prisa,
Aún existían personas capaces de actos silenciosos, de gestos pequeños que sostenían vidas enteras. Así, la historia de un hombre con un corazón simple se volvió parte del aire del barrio, contada sin épicas, sin exageraciones, como las mejores verdades, esas que no necesitan adornos para permanecer.